Hola audiolectores y audiolectoras. Para mí es un placer saludarlos nuevamente en nuestro espacio de lecturas. Hoy continuaremos explorando los cautivadores cuentos del autor ruso Nikolai Gogol. Nikolai Vasilievich Gogol, nacido en Ucrania en 1809, es una figura emblemática de la literatura rusa del siglo XIX. Este prolífico escritor es conocido por su maestría en el realismo literario y su talento para mezclar la sátira con lo fantástico. Gogol tenía la habilidad única de capturar la esencia de la sociedad rusa de su época, revelando sus peculiaridades y contradicciones con una prosa brillante y llena de humor. Sus obras, que incluyen cuentos como El capote y La nariz, que hemos leído en este canal, así como la novela Las almas muertas, se destacan por su aguda observación de la condición humana y su habilidad para crear personajes inolvidables. A menudo sus historias exploran temas de identidad, alienación y búsqueda de sentido en un mundo en constante cambio. Antes de sumergirnos en la lectura de sus cuentos, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal, dar like si disfrutas de las lecturas y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Sin más preámbulos, comencemos la lectura y exploremos el mundo literario de Nikolai Gogol. Un lugar embrujado. Por Dios, ya estoy cansado de narrar la misma historia una y otra vez. ¿Qué es lo que opinan, señores? No hay nada más aburrido en este mundo que contar lo mismo una y otra vez. Está bien, les contaré de nuevo mi historia, pero con una condición. No volveré a hacerlo nunca más. Una vez me han dicho que el hombre puede vencer a un espíritu maligno. En su lugar, yo me atrevería a afirmarlo, pues si al diablo se le ocurre burlarse de alguien, siempre saldrá con la suya, se lo juro por Dios. La historia que voy a contarles sucedió cuando yo era todavía un niño. Éramos 4 hermanos. Yo tenía 11 años y era todavía un tontuelo. Por ejemplo, una vez me puse a gatas y comencé a ladrar como un perro. Mi padre me gritó cabeceando con aire de reprobación: «¡Ay, Fomá, Fomá! Ya casi estás en la edad para casarte, pero aún te comportas como un potrillo enloquecido». En aquel entonces mi abuelo, que en paz descanse, aún estaba vivo y era bastante fuerte. A veces se le ocurrían cosas. Bueno, ¿me están escuchando o no? Veo que uno durante ya casi una hora está sacando brasas de la estufa para encender la pipa. El otro ha salido, no sé para qué, al granero. En fin, nadie los está obligando a escucharme. Ustedes mismos me han pedido que les contara mi historia, así que voy a proseguir con mi relato. A principios de primavera mi padre se fue a Crimea a vender tabaco. No me acuerdo si había equipado 2 carruajes o 3, pues el tabaco en aquel entonces era costoso. Se llevó consigo a mi hermano pequeño de 3 años para que se acostumbrara al oficio de chumak. En Ucrania, comerciante y transportista de mercancías, principalmente de sal y pescado ahumado de Crimea y de las costas del Mar Negro. Además de sus actividades comerciales, los chimaks eran famosos como creadores de su propia subcultura que se manifestaba en numerosas leyendas sobre sus viajes, así como en música, canto y otras artes. En la segunda mitad del siglo XIX, la cultura de los chumaks comienza a decaer debido al desarrollo de ferrocarriles. Nos quedamos mi abuelo, mi madre, mis otros 2 hermanos y yo. El abuelo había sembrado una huerta de patillas y melones al mismo borde del camino y pasó a vivir a una pequeña cabaña. Nos había llevado con él para que le ayudáramos a espantar a los gorriones y las urracas que venían a picotear los melones. En realidad no era una mala vida. Todos los días nos llenábamos de melones, pepinos, nabos, cebollas y guisantes hasta que el estómago se me ponía a cacarear como un gallo. Además, recibíamos buenas ganancias, pues por el camino viajaba mucha gente y pocos se resistían ante la tentación de saborear un buen melón o patilla. A cambio, nos traían gallinas, huevos, pavos. En fin, era una buena vida. Lo que más le gustaba al abuelo era que cada día pasaban cerca de su huerta unos 50 chumaks con sus carruajes. Aquellos hombres habían viajado mucho, así que conocían unas historias fascinantes que uno nunca se cansaba de escuchar.
Mi abuelo era ávido de aquellas historias como un hambriento de un buen plato de galushki, plato típico muy popular en Ucrania y algunos otros países de Europa Oriental, especie de pasta de trigo que se sirve con crema de leche y mantequilla o se añade en la sopa. Cada vez que se reunía con sus viejos conocidos, bueno, deben saber, amigos, que es lo que se ocurre cuando varios viejos se reúnen. Bla, 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 y ya no pueden dejar de hablar de las cosas que habían ocurrido por allí o por allá. Sus recuerdos desbordan y solo Dios sabe hasta qué tiempo tan lejano se remontan. Una de estas historias la recuerdo tan bien como si todo hubiera ocurrido ayer. El sol ya declinaba y mi abuelo recorría la huerta, retirando de las patillas y los melones las hojas con las que estaban cubiertas de día para que el sol no les hiciera daño. «Mira, Ostap», le dije a mi hermano, «vienen los chumaks». «¿Dónde?», preguntó el abuelo, quien acababa de marcar un gran melón para que los mozos no lo comieran. A lo largo del camino avanzaban unos 6 carruajes. A la cabeza de aquella caravana iba un chumac con bigotes ya entrecanos. Se detuvo a unos 10 pasos de nosotros. «Hola, Maxim. Mira dónde volvemos a encontrarnos, gracias a Dios». El abuelo entornó los ojos. «Ah, hola, hola. ¿Qué te trajo por aquí? ¿Boniashka está contigo?» «Qué bueno, hermano, qué bueno. Pero, ¿qué diablos pasa? Veo que también están aquí Krutro-Trichenko, Pecheritsia, Koveliok, Stetsko y todos los demás». Y todos comenzaron a saludarse. Los bueyes fueron desenganchados y dejados pastar en la hierba. Los carruajes los dejaron en el camino mientras los hombres se sentaron en circuito frente a la cabaña y encendieron sus pipas. Pero mientras charlaban y contaban sus historias, apenas tuvieron tiempo de fumar una. Después de la merienda, mi abuelo ofreció a los huéspedes sus melones. Cada uno cogió un melón y lo peló cuidadosamente con un cuchillo. Todos eran viajeros experimentados, así que sabían comer con cierta elegancia y no se avergonzarían incluso al sentarse a la mesa con los nobles. Tras haberle quitado la cáscara a los melones, los viajeros abrieron en cada uno un pequeño orificio, bebieron el zumo y luego comenzaron a comer, cortando pequeños trozos y llevándoselos a la boca. «¿Qué les pasa, chicos?», nos llamó el abuelo. «¿Qué hacen allí parados? A bailar, hijos de perra. Ostap, ¿dónde está tu sopilka?» Instrumento de viento ucraniano, posee entre 6 y 10 agujeros y una lengüeta que vibra produciendo sonidos. «A bailar, Kazachok». Danza cosaca popular en Ucrania y el sur de Rusia, con ritmo precipitado y movimientos bruscos. «Foma, pon los brazos en jarra. ¡Qué bien! En aquel entonces yo era un muchacho ágil y de pies ligeros. Maldita vejez. Ahora ya no puedo bailar y en vez de saltar y girar, solo tropiezo». Sentado entre los chumaks, el abuelo contempló nuestra danza durante un largo rato. Noté que sus pies temblaban como si le costara un gran esfuerzo permanecer en su sitio. «Apuesto a que el viejo va a salir a bailar. Foma», me dijo Ostap. «¿Y qué creen ustedes?» Apenas había tenido tiempo mi hermano de pronunciar esas palabras cuando el viejo no pudo contenerse más. Quería presumir un poco delante de los chumaks, ¿entienden? «Miren, hijos del diablo, ¿acaso creen que saben bailar bien? Así es como se baila», dijo el abuelo, poniéndose en pie, extendiendo los brazos y taconeando. No había nada que decir. El viejo realmente sabía bailar e incluso habría podido hacerlo con la esposa de Hetman, el comandante supremo del ejército en Ucrania, Polonia y Lituania en los siglos XV a XVIII. Nos apartamos a un lado y el viejo se puso a brincar y a dar vueltas por todo el terreno llano que había junto al bancal de los pepinos. Sin embargo, cuando había llegado justo a la mitad del bancal y se preparó a ejecutar una de sus famosas piruetas precipitadas, no pudo levantar los pies del suelo. ¿Qué demonios le estaba pasando? Se puso a bailar nuevamente. Otra vez llegó a la mitad del terreno y tampoco pudo dar el salto. Sus pies parecían estar hechos de madera y se negaban a obedecerlo. «Es un lugar diabólico», exclamó furioso. «Debe ser un prodigio del mismo Satanás o de Herodes, aquel enemigo del género humano». Por nada en el mundo el viejo quería avergonzarse ante los visitantes. Nuevamente se puso a dar pasos tan menudos y vertiginosos
que al mundo entero le daba gusto verlo, pero cuando llegó al lugar fatídico otra vez se detuvo. Maldito Satanás, que se atragante como un melón podrido. Ojalá hubieras muerto al nacer, hijo de perra. ¿Por qué me haces pasar esta vergüenza a mi edad? De pronto alguien se rió a sus espaldas. El abuelo se volvió, pero no vio rastro ni de la huerta, ni de los chumacs. No había en su alrededor más que un campo llano y desierto. ¡Ch! ¡Vaya cosas! Entornó los ojos y se dio cuenta de que el lugar no le parecía del todo desconocido. A un lado se veía un bosque, al otro lado se veía una pértiga que apuntaba al cielo. ¡Qué cosa tan rara! Era el palomar que tenía el párroco en su huerta. Al otro lado se destacaba algo gris. Al mirarlo con mayor atención, el abuelo reconoció el granero del escribano distrital. Vaya hacia dónde lo había arrastrado la fuerza maligna. Tras deambular un rato por aquel paraje, el viejo se topó con un sendero. No había luna, solo se vislumbraba una mancha blanca detrás de las nubes. Mañana hará mucho viento, pensó el abuelo. De pronto, a un lado del camino, vio una vela encendida sobre una tumba. «Vaya», exclamó el abuelo. Se detuvo con las manos apoyadas en los costados para verla mejor. La vela se apagó y apareció la otra, un tanto más lejos. «Es un tesoro», gritó el abuelo. «Debe haber allí un tesoro escondido». Escupió sobre sus manos para empezar a cavar, pero se acordó de que no tenía pala ni asadón. «¡Ay, qué pena!», exclamó con amargura. «A lo mejor sería suficiente tan solo levantar el césped para encontrar aquel tesoro. Lo único que puedo hacer es marcar el lugar para volver a encontrarlo». Cogió una gruesa rama, al parecer, arrancada por un vendaval. La colocó sobre la tumba donde cintilaba la vela y siguió andando por el sendero. El bosque de jóvenes robles comenzó a ralear y pronto apareció una cerca. «Bueno, es realmente la cerca de la casa del párroco», pensó el viejo. «Por lo tanto, ya estoy cerca de mi huerta». Llegó a casa bien entrada la noche y ni siquiera quiso comer galushki. Despertó a mi hermano Ostap solo para preguntarle cuándo se habían marchado los chumacs y se envolvió en su zamarra. «¿Dónde diablos te has metido, abuelo?», le preguntó mi hermano. «No me lo preguntes», contestó el viejo ajustándose la zamarra. «No me lo preguntes, Ostap, si no quieres envejecer antes de tiempo». Y comenzó a roncar tan ruidosamente que los gorriones que se habían penetrado en el bancal levantaron el vuelo asustados. Por supuesto, no estaba dormido. Era un tipo muy astuto, mi abuelo. Que Dios lo acoja en su gloria, pues sabía escabullirse de cualquier aprieto, así que a uno no le quedaba más que morderse los labios. Al día siguiente, cuando apenas comenzó a oscurecer en los campos, el abuelo se puso la svitka, vestimenta tanto masculina como femenina en Rusia, Ucrania y algunos otros países de Europa Oriental, especie de chamarra de paño o lana. La ajustó con un cinturón, cogió una pala y un asadón, se puso el gorro, bebió una jarra de kvass, bebida tradicional de los países eslavos y bálticos, preparada a base de pan seco de centeno o cebada, a veces con la adición de buenas hierbas, miel, especias o uvas pasas. Se secó los labios con el faldón y se dirigió a la huerta del párroco. Pronto dejó atrás la cerca y el robledal. Vio el sendero que serpenteaba entre los árboles y conducía al campo. El lugar parecía idéntico al de la noche anterior. El palomar estaba en el mismo sitio, pero el granero no se veía por ningún lado. No debe ser el mismo lugar, pensó el abuelo. Debo seguir caminando hasta que encuentre el granero. Dio la vuelta y tomó otro camino. Ahora sí veía el granero, pero el palomar había desaparecido. Cuando volvió al palomar, desapareció el granero. Nuevamente se dirigió al granero y volvió a perder de vista al palomar. Para el colmo, en el campo empezó a lloviznar. El viejo corrió al granero, ya no estaba el palomar. Volvió al palomar, no estaba el granero. «Ojalá no llegues a ver a tus hijos, maldito Satanás». Comenzó a llover a cántaros. El abuelo se quitó las botas nuevas y las envolvió en un pañuelo para que la lluvia no las dañara y se echó a correr como un caballo de paso fino. Entró en la cabaña calado hasta los huesos, se cubrió con la pelliza y se puso a murmurar entre dientes, dedicando al diablo tales insultos como yo no había oído en mi vida. Reconozco que de haber sucedido la escena a la luz del día me habría ruborizado.
Al despertarme el día siguiente, vi al abuelo como si no le hubiera sucedido nada extraño de la noche anterior, deambular por la huerta y cubrir los melones y las patillas con hojas de bardana. A la hora del almuerzo, el viejo se puso a charlar, asustando a mi hermano menor con sus amenazas de trocarlo por unas gallinas en vez de la patilla. Después de almorzar, talló con sus propias manos un silbato de madera y se puso a tocarlo. Luego nos mostró un melón de forma extraña, retorcido como una serpiente. Lo llamaba melón turco. Nunca he visto melones tan extraños. Seguramente mi abuelo recibió sus semillas de algún lugar lejano. Al atardecer, después de la cena, el abuelo cogió el azadón y salió para cavar un nuevo bancal para calabazas tardías. Al pasar frente al lugar embrujado, no pudo detenerse y rezongó entre dientes: «Maldito lugar». Luego se detuvo justo en aquel mismo sitio donde no pudo bailar anoche y, furioso, lo golpeó con el azadón. En aquel mismo instante surgió en su alrededor el mismo panorama que la otra vez. A un lado apareció el palomar y al otro el granero. «Qué bien que esta vez sí tengo el azadón», pensó el abuelo. «Allí está el sendero. Allí está la tumba. Allí está la rama que coloqué. Allí arde la vela. Espero no estar equivocado». Corrió sin hacer ruido con el azadón alzado, como si quisiera darle la bienvenida a un cerdo que se había metido en la huerta, y se detuvo frente a la tumba. La vela se apagó, pero incluso en la oscuridad el abuelo vio que sobre la tumba había una gran piedra cubierta por densos hierbajos. «Habrá que levantar esta piedra», pensó el abuelo, y comenzó a cavar en su alrededor. Qué grande era la maldita piedra. No obstante, tras apoyar con fuerza los pies en el suelo, la empujó a un lado de la tumba. Resonó por todo el valle. «Ya está. Ahora irá todo más deprisa». El abuelo decidió descansar un rato, así que sacó su tabaquera, vertió una pizca de tabaco y ya estaba a punto de acertarlo a la nariz, cuando de pronto, por encima de su cabeza, alguien estornudó ruidosamente y con tanta fuerza que los árboles se agitaron y mi abuelo quedó con la cara salpicada. «Deberías voltear hacia otro lado cuando tienes ganas de estornudar», dijo el abuelo. Frotándose los ojos, miró a su alrededor, pero no vio a nadie. «Al parecer, al diablo no le gusta el tabaco», comentó el abuelo, guardándose la tabaquera y cogiendo el azadón. «¡Qué tonto es! Con toda seguridad ni su padre ni su abuelo jamás habían podido oler un tabaco como este». Comenzó a cavar. La tierra era tan suave que el azadón parecía hundirse por sí solo sin el menor esfuerzo. De pronto algo sonó. Al apartar la tierra vio que era una olla. «Aquí estás, querido», exclamó el abuelo metiendo el filo del azadón por debajo de la olla. De pronto apareció un pico de pájaro. Picoteó la olla y emitió un pitido. «Aquí estás, querido». El abuelo se apartó y dejó caer el azadón. «Aquí estás, querido», baló una cabeza de carnero desde la cima del árbol. «Aquí estás, querido», rugió un oso asomando detrás del tronco del árbol. El abuelo se puso a temblar. «Vaya, no se puede pronunciar aquí una sola palabra», refunfuñó entre dientes. «No se puede pronunciar aquí una sola palabra», pió de nuevo el pico de pájaro. «No se puede pronunciar aquí una sola palabra», baló la cabeza de carnero. «No se puede pronunciar aquí una sola palabra», rugió el oso. Dijo el abuelo asustado. Pió el pico. Baló el carnero. Rugió el oso. Atemorizado, el abuelo miró en su entorno. Dios mío, qué noche. En el cielo no se veía la luna ni las estrellas, sino tan solo abismos negros. Vio bajo sus pies un abismo sin fondo y sobre su cabeza una inmensa roca que parecía estar a punto de derrumbarse y aplastarlo. También le pareció ver asomándose de detrás de aquella roca una fisionomía extraña. ¡Menuda fisionomía! Tenía la nariz como el fuelle en una fragua, con unos orificios nasales capaces de absorber un barril entero de agua cada uno, los labios como un par de troncos y los ojos saltones y rojos. Además, estaba sacando la lengua como si estuviera burlándose. «Vete al diablo», gritó el abuelo, arrojando la olla. «Quédate con tu maldito tesoro. No lo necesito». ¡Qué jeta tan repugnante! Ya estaba a punto de echarse a correr cuando miró a su alrededor y vio que todo volvía a ser como antes. Lo que quiere el espíritu maligno es solo asustarme.
El abuelo se tranquilizó un poco e intentó nuevamente a sacar la olla, pero ésta pesaba demasiado. ¿Qué se podría hacer? No iba a dejarla allí. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, el abuelo la agarró con ambas manos. Vamos, otro tirón. Otro. Y la sacó. Uf, ahora es momento de oler un poco de tabaco. Volvió a sacar la tabaquera, pero antes de verter el tabaco, miró cuidadosamente a los lados. Aparentemente no había nadie a su lado, pero de pronto le pareció que un tocón resoplando y jadeando. Luego se le brotaron unas orejas, un par de ojos rojos y una nariz con fosas dilatadas como si estuvieran a punto de estornudar. No oleré tabaco, pensó el abuelo, guardándose la tabaquera. Si lo hago, Satanás volverá a escupirme a los ojos. Agarró la olla y se echó a correr tan rápido como pudo. Sentía que alguien estaba persiguiéndolo y le hacía cosquillas con unas ramas de mimbre. ¡Ay, ay, ay!, exclamaba el abuelo corriendo a toda velocidad. Finalmente llegó hasta la huerta del párroco y tan solo allí se detuvo para recuperar algo de aliento. ¿Dónde se habrá metido el abuelo?, pensábamos nosotros, pues ya habíamos pasado casi 3 horas sin verlo. Hacía tiempo que nuestra madre había venido desde la granja con un puchero de galushkas calientes, pero el abuelo nada que aparecía. Cenamos sin él y luego nuestra madre lavó el puchero y comenzó a buscar con la mirada un sitio donde podría arrojar el agua sucia. Había bancales en todas partes. De pronto vio un barril que se le acercaba por sí solo. Al principio nuestra madre pensó que era uno de los chicos que, para divertirse, se había ocultado detrás del barril y lo empujaba sin ser visto. Muy a propósito, voy a arrojar allí el agua sucia, dijo, y vertió el agua sucia que, además, aún estaba caliente. ¡Ay!, rugió el barril. Miramos tras el barril y vimos al abuelo. ¿Quién iba a imaginarlo? Le juro por Dios, todos pensábamos que era un simple barril y nada más. Aunque no suena muy piadoso, nos pareció a todos muy divertido ver la canosa cabeza del abuelo empapada de agua sucia y cubierta de mondas de melón y de patilla. «¿Qué me hiciste, mujer del diablo?», gritó el abuelo, limpiándose la cabeza con el faldón. «Me has escaldado como un cerdo sacrificado para la Nochebuena. Bueno, muchachos, ahora podrán comer roscas de trigo todos los días y lucir caftanes dorados. Miren qué les traigo». Con estas palabras, el abuelo destapó la olla. ¿Y qué creen que había adentro? Bueno, por lo menos lo que debía haber, si bien se piensa. ¿Qué? ¿Oro? Pues no había oro. El interior estaba repleto de basura, de porquerías. Da vergüenza decir lo que había allí. Mi abuelo escupió, arrojó la olla y fue a lavarse las manos. Este mismo día tuvimos que jurarle al abuelo que nunca en la vida íbamos a creer en las promesas del diablo. Ni se les ocurra siquiera, nos decía a menudo. Diga lo que les diga ese hijo de perra, es enemigo del Señor Jesucristo, es mentira. En ninguna de sus palabras hay verdad, ni por un copec. A partir de entonces, cada vez que el abuelo se enteraba que en alguna parte sucedía algo extraño, nos decía lo mismo. Vamos a santiguarnos, muchachos. Así, muy bien. Con estas palabras se hacía apresuradamente una señal de la cruz, y en cuanto al lugar embrujado, donde no había podido bailar, lo rodeó de un cerco y nos ordenó arrojar allí las malas hierbas que arrancábamos de la huerta y toda clase de desperdicios. Así es como las fuerzas malignas pueden burlarse de un hombre. Yo conozco muy bien aquel terreno. Después de la muerte del abuelo, mi padre lo arrendaba a varios cosacos vecinos para sembrar patillas y melones. Siempre ha sido un terreno muy fértil que daba todos los años unas cosechas maravillosas, y solo del lugar embrujado nunca salía nada bueno. Aunque lo cultivaban como era debido, las plantas que crecían allí resultaban irreconocibles. Patillas que no eran patillas, melones que no eran melones, calabazas que no eran calabazas, pepinos que no eran pepinos. Solo el diablo sabe qué cosa era. Fin.